Vamos a empezar con una entrevista que realizó mi compañero Jorge Gutiérrez Chamorro al investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, a Hugo Sánchez. Ellos conversaron sobre cómo dejar de tocarse la cara durante esta contingencia y así evitar el contagio. Vamos a escuchar. Pues le agradezco al investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez, que nos tome la llamada. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo, gracias. Gracias. Nos gustaría que nos platique sobre por qué es tan importante no tocarse el rostro y cómo hacerlo, porque pareciera que en México pues es como una costumbre, un tic que tenemos los mexicanos, ¿no? Bueno, es importante no tocarse el rostro porque hay que recordar que en esta actual pandemia la transmisión del virus pues por vía aérea, entonces muchas veces o por mucosa, entonces o por algún tejido que permita la absorción. Entonces nosotros cuando estamos en contacto con el virus, lo tenemos en las manos, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos tocamos las manos a la boca, facilitamos la transmisión del virus y esto puede pasar directamente hacia nosotros. Entonces por eso es que una de las recomendaciones no es que se pase por las manos, ojo, o que se pase por los cachetes, sino más bien se facilita la absorción. Entonces bajo esa perspectiva la primera recomendación es evitar en medida de lo posible para disminuir la transmisión que puede tener el virus. Ahora aquí el problema pues radica en que la cara es un elemento muy importante, dado que pues hay que recordar que se encuentran ahí, por ejemplo, los ojos, se encuentra la nariz, se encuentran zonas que son muy receptivas en términos generales y por eso es que es de tal importancia. Básicamente es un reflejo. Nosotros, por ejemplo, cuando estornudamos o cuando nos vamos o alguien nos va a golpear o algo así, nosotros inmediatamente nos cubrimos el rostro, es decir, es una respuesta en algunos momentos autónoma. Ahora aquí otro factor importante es que el rostro tiene una gran cantidad de situaciones emocionales, entonces nosotros cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, uno de los principios o una de las reacciones básicas que podemos mostrar es taparse la cara, ¿no? O por ejemplo, si algo nos entra dentro de nuestros ojos, la primera respuesta es intentar con el dorso de la mano tallarnos los ojos para sacar el elemento que nos está molestando. Entonces, si usted se fija, no es una cuestión como muy simplista el que nosotros queramos o digamos, sí, hoy ya no me voy a tocar la cara. Es básicamente una situación en la cual tenemos que aprender en qué momentos nosotros podemos controlar esta situación y dejar de tocarnos el rostro. Profesor, ¿y cómo podríamos hacer los mexicanos para pues tratar de ya no tocarnos el rostro en esta contingencia que estamos viviendo? Mire, primero lo primerito que tendríamos que hacer es justo lo que estoy diciendo, intentar aprender o reconocer en qué situaciones nos tocamos la cara y tratar de minimizar. O sea, por ejemplo, en el caso de los estornudos fue una cosa que se trató de hacer de manera muy gradual para que tuviéramos este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si usted cuando estornudaba, lo primero que hacíamos era taparnos con las manos. Entonces ahí lo que decía, bueno, no es que te evite yo el movimiento, es que lo dirijas hacia otra parte. Y entonces lo que hacíamos ahora es cubrirnos con el antebrazo. Entonces si usted se fija, no es que inhibas el movimiento de tocarte la cara, es más bien lo está sustituyendo por otro tipo de movimiento. Entonces aquí hay movimientos que son más difíciles de controlar, por ejemplo cuando nos estamos cayendo, cuando alguien nos está agrediendo, pues inmediatamente tapas el rostro. Sin embargo, movimientos como por ejemplo el de si algo te entra a los ojos, trates de no tocártelo, es muy difícil, pero sí se puede controlar también. Pues la primera cuestión es esa, reconocer qué movimientos son los que yo quiero empezar a controlar para poder entonces empezar a reaprender qué es lo que puedo y qué es lo que no debo hacer. Ahora, aquí se vuelve también un factor muy importante. Si yo tengo las condiciones, por ejemplo, si vivo, estoy controlado, no tengo contacto o más bien me lavo las manos constantemente, o usar el sanitizante y demás, pues la verdad es que es muy probable que no me pase nada, porque mis manos no están libres de gérmenes. Entonces, ¿en qué momentos también hay que pensar que se recomienda evitarlo de manera casi absoluta, el no tocarte la cara? Cuando estás en el transporte público, por ejemplo, después de que agarraste el pasamanos, cuando fuiste al metro y te metiste ahí, estuviste entre todas estas personas, tocaste algo y demás, esos son los puntos importantes. Pero si estoy en mi casa y me acabo de lavar las manos 10 veces y estoy con mi familia, la verdad es que ahí se puede uno relajar un poquito más y evitar esto, porque se ha confundido esta cuestión de la sana distancia con una ausencia total de tocarse, con una ausencia total de tener contacto físico, y eso no es cierto, O sea, más bien se están tomando medidas para evitar la propagación,
más no tanto para evitar 100% el contacto entre las personas. Perfecto, doctor. Entrando como pues en el pánico que se vive en el país por todo esto del COVID, ¿qué recomendación podríamos darle a todas las personas para pues que estén tranquilas y no caigan en esos ataques de ansiedad que usted comentaba? Mire, lo primero es tratar de minimizar la cantidad de información amarillista que tenemos. Yo entiendo que una fuente de información importante pues son las redes sociales. Sin embargo, pues hay que recordar que también es la fuente más importante de noticias falsas. Entonces, lo primero que se recomienda es tener claridad de dónde vienen las noticias, qué es lo que yo estoy viendo y ser un poco crítico en cuanto a las cuestiones que me están dando. Muchas páginas, muchos programas y demás, en aras del rating, pues lo que nos están ofreciendo es un muerto más, un muerto menos y demás, pero no nos dan la información muy clara. Entonces, la primera recomendación es esta. La segunda, establecer reglas y horarios, ¿no? Yo entiendo que ahora tenemos que toda la familia está junta, hay que evitar la confrontación, tratando de establecer horarios claros, ¿no? Horarios que vayan de acuerdo a las actividades familiares. No es que también una sola persona vive en la casa. Si hay muchas personas viviendo, tendríamos que ser sensibles a que todos tenemos derecho a establecer un horario en el cual todos estemos de acuerdo, y entonces en esta medida empezaremos a funcionar de manera muchísimo mejor. Otra recomendación importante es evitar en medida de lo posible las confrontaciones que nos puedan producir algún daño. No hay que recordar que una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que incremente la violencia familiar, que es lo que está sucediendo, y esto pues básicamente es algo que debemos nosotros de tratar de evitar, y por eso es que si se da algún caso de violencia intrafamiliar, si se da algún caso de violencia física, a llamar a los teléfonos que por ejemplo están atendiendo en el sector salud para poder tener atención y no dejar que estas cosas sucedan. Y la otra cosa importante, pues tener claridad de que esta es una situación temporal, es una situación extraordinaria, pero es una situación que va a pasar, y que estas medidas no van a hacer que el coronavirus desaparezca, sino más bien que la forma en la cual nos atendamos y podamos enfrentar la pandemia sea muchísimo mejor. Entonces creo que teniendo esta información, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a tener una mejor respuesta y una mejor calidad de vida ante esta situación. Perfecto, doctor. Pues algo que tuviéramos que agregar. Pues nada más que acudan los profesionales de la salud si es que tienen algún problema, y que pues la salud mental también es salud, y que en estas etapas de confinamiento cuidemos también nuestra salud mental y nos mantengamos en contacto con los profesionales de la salud. Nada más. Muchísimas gracias. No, gracias por su llamada. Hasta luego.